¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en algunos videos que estamos desarrollando. Bueno, hemos emprendido este canal que teníamos un poquito inactivo desde hace algunos años con la pandemia. Nos ha hecho sacudir y emprender y buscar alternativas económicas. Y desde ahí, bueno, este canal es especializado en varios temas. Bueno, no es tan especializado en realidad, pero sí tiene unas líneas de acción que es investigación, desarrollo local, psicología organizacional y bueno, también un fuerte componente de la parte futbolística y deportiva. Digamos, esas son las líneas más fuertes que hemos tenido. Sin embargo, como el desarrollo local es tan multidisciplinario, es diverso, entonces hemos tenido justamente personas de la parte ambiental, biológica, la gestión ambiental, asimismo en la parte social, hemos tenido la parte política, la parte sociológica, antropológica, con invitados para las entrevistas. Y bueno, también en la parte deportiva también es un componente importante dentro del desarrollo local a través del deporte y la educación. Y bueno, también hay otros temas que hemos ido abordando en las entrevistas con gente de diversos temas. Y bueno, dentro de lo que es la psicología organizacional, ya tenemos una entrevista de alguna manera como antecedente, que es con Alfredo Ávila, que les invito a que revisen sobre psicología organizacional y gestión de recursos humanos o talento humano o los nuevos nombres que se han ido innovando en la actualidad. Y además invitarles a si es que tienen sus empresas, sus emprendimientos, sus micronegocios, sus grandes negocios, pues estamos a las órdenes para en los próximos videos y entrevistas, pues poder anunciar sus iniciativas, sus emprendimientos. El día de hoy estoy con María Eulalia Delgado, ¿sí? Con ella fuimos de la UDAFE, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAY, colegas. Ella fue presidenta de la carrera de psicología y tuve la oportunidad de ser vicepresidente. Y ahí compartimos prácticamente un año y además es colega de psicología organizacional, mayor a mí como dos promociones. Y bueno, ahí nos conocimos con María Eulalia y bueno, ahora ya son tantos años que nos hemos estado en las redes, pero nos reencontramos vía online gracias a la pandemia y a estas tecnologías innovadoras. Voy a presentarle a María Eulalia Delgado. Ella es, como dije ya, psicóloga organizacional de la Universidad de La Suaya, con 15 años de experiencia desde su título. Tiene una maestría en comunicación organizacional por la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en talento humano por la Escuela de Organización Industrial, también en España, y diplomado en planificación estratégica por el Tecnológico de Monterrey de México, coach ontológica empresarial, mediadora certificada por el Centro de Mediación, diplomado en gestión del talento humano por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene asimismo una certificación por la CNSI de formación de formadores, catedrática de la Universidad Politécnica Salesiana y bueno, ha hecho varias consultorías, ha trabajado también en empresas del sector público y privado, mucho tiempo en la empresa eléctrica de acá de la zona y también en el grupo Vázquez y también sí, en la corporación Ascende, ¿ya? Esta es la trayectoria de María Eulalia y bueno, en la actualidad tiene su propio emprendimiento, es dueña y líder y gerente de su propia consultora en Gobernanza Consulting Group. Y tiene esta consultora ya un año y medio y pues desde ahí genera diferentes procesos de asesoría y de consultoría para grandes empresas principalmente. Son grandes empresas de instituciones públicas, privadas y mixtas. Esta es la trayectoria, realmente una larga hoja de vida de María Eulalia y bienvenida, realmente un gusto. Nosotros nos decíamos, yo le decía Lalita en ese tiempo, entonces espero que no se enoje de decirle Lalita. Y bueno, un gusto que estés acá, de vernos a los tiempos y bienvenida. No sé si algo tengas que acotar de tu perfil, de pronto algún error o algo más que tengas que decirlo, pues a las órdenes y bienvenida. Buenas noches, el rato que estamos grabando la entrevista. Bueno, sí, buenas noches a la hora que estamos grabando. Más bien un gusto vernos, como dices tú, por
circunstancias. Y pues no, un gusto, así sea, a los años sigue ahí, sigo siendo Lalita para la mayoría de gente. Así me siguen tratando, así que está perfecto. Y pues sí, básicamente eso, he pasado estudiando todos estos años, he seguido estudiando, he seguido, como conversábamos un momento antes, buscando eh, desarrollar y conocer y poder luego aterrizar toda esa información en la práctica, de acuerdo a lo que hemos ido viviendo en las distintas empresas en las que hemos estado y los desafíos que nos ha tocado ir viviendo en cada una de ellas. Eso, básicamente. Y ahora cuando vamos conversando van saliendo más cosas. Claro, chévere, chévere, Lalita, realmente importante, sí. Em, Justamente queremos complementar porque algo ya tocamos del tema de la psicología organizacional para de pronto acá en nuestros pueblos, digamos, de la región oriental de la Suaica, Gualaceo, Chosdelec, Sixi, Paute, de pronto hay gente que todavía sigue mirándole al psicólogo como al psicólogo clínico, entonces siempre esto yo estoy aclarando. De pronto en Cuenca ya no sucede esto, ¿sí? Porque en Cuenca ya hay mucha trayectoria de los psicólogos organizacionales. De pronto todavía puede haber un cierto desconocimiento en ciertos sectores de la sociedad cuencana, pero bueno, lo menos acá escuchan psicólogo y piensan que es el psicólogo clínico que uno les va a dar terapia. En parte uno da coaching, asesoría, una cierta intervención similar a los psicólogos clínicos, pero los psicólogos organizacionales tenemos otra perspectiva. Entonces, de esa mirada, yo creo que un primer acercamiento para ya después ir profundizando en tu especialidad, que es la comunicación y el desarrollo organizacional, pues, ¿qué es la psicología organizacional? Como un tema más bien de cultura general. Bueno, más y más allá que hablar como de cultura general, como en la práctica, Uh -huh. diferencia con cada una de las carreras, porque hay psicólogo educativo, infantil, social, bueno, hay un montón como de especialidades, por decir así. Y lo que nosotros hacemos es trabajar desde la parte del ser humano, pero dentro de una organización. Y cuando hablamos de organización ya no nos referimos solo a una empresa grande o una empresa pequeña, sino a todo lugar o a toda situación en la que se requiera que más de dos personas estén trabajando. Y por eso a mí se me ha hecho súper interesante en estos últimos meses que he estado trabajando con emprendedores que empiezan con 3, con 4 empleados, que o a lo mejor tienen un poco más, pero su nivel de desarrollo de la organización, de la estructura, no se ha dado. Entonces, lo que les ayudamos es a que la persona que está ahí pueda desarrollarse de la mejor manera, buscar las estrategias para que todo esto se dé, el tema cultural, como organización, el tema de procesos, de procedimientos, también desde el nivel y desde la perspectiva de una gestión efectiva del talento humano, recursos humanos, relaciones laborales y un montón de nombres que le asignan al área y que obviamente depende mucho de ese nivel de desarrollo. Eso también nos diferencia, que a veces también nos confunden en el rol con los contadores, por ejemplo, porque muchas empresas que el área de talento humano, no existe área de talento humano, sino la maneja el contador quien hace roles. O el Y ese abogado en algunos casos también. el abogado. Entonces, claro, sí es importante que el psicólogo sepa hacer nómina, por ejemplo, porque a veces te toca hacer o te toca dirigir el área, pero estamos más bien para poder generar las estrategias para que se dé esa sinergia, esa motivación y esa vinculación efectiva del personal. Y si llevamos a un nivel de un desarrollo mayor del área, ya tiene que ver mucho también con marca empleadora, con estrategias de evolución y de desarrollo de la organización, desde la perspectiva del talento humano. Entonces, eso es un poco lo que nos diferencia del abogado, del contador y del psicólogo clínico. Creo que cuando estudias psicología laboral, tienes tal vez esa capacidad de generar el diagnóstico, de saber eh, que está pasando algo y que no es algo que va a subsanarse. Entonces, ahí es cuando sí creo que se tiene que vincular un psicólogo clínico a la organización para que ayude a esa persona a, pues a salir de aquella situación que puede estar pasando o de poder trabajar en ellos. Entonces, sí creo que hay una diferencia importante entre el rol que puede cumplir un psicólogo clínico de un psicólogo laboral y de un coach que también ahora está muy de moda, que muchas veces están como metiéndose en el terreno el uno y el otro con el clínico.
Así Pero es. eso es Bueno, como perdón. resumen. Eso es como resumen. Así es, realmente ese es otro tema de debate, lo menos que hemos tenido en las universidades. A veces el clínico se mete al rol del organizacional y muchos clínicos se meten al rol del educativo, y muchos clínicos se meten a otras áreas y también hemos visto también poco a poco con el tema del coaching, psicólogos organizacionales que van dando asesorías individuales y van insertando en el mundo del clínico. Entonces ahí hay unas líneas de separación, o sea, hay sus grandes diferencias, todos son psicólogos, o somos psicólogos, pero hay sus grandes también diferencias, digamos, hay sus similitudes, pero también hay sus diferencias. Pero a veces en este mundo, así mismo, y no creo que pase solo en la psicología, Lalita, también pasa el tema de las guerras entre arquitectos e ingenieros civiles, también es otro tema, y los ingenieros geólogos, ahí también se matan entre ellos, y el uno se mete al arquitecto el tema de la ingeniería, del ingeniero, el ingeniero al tema del arquitecto, y así podemos encontrar en otras profesiones, pero ¿cómo miras esto? A veces, o sea, hay como, porque también puede suceder, y he visto casos que psicólogos organizacionales se han preparado en temas de psicoterapias, y psicólogos clínicos que sí tienen su posgrado o su maestría incluso en algo de talento humano. De pronto puede darse esos casos, puede darse, pero no siempre se da esos casos. Entonces, los Sucede, límites, claro, sucede mucho que por temas laborales, de experiencia laboral, soy, no sé, ingeniera comercial y mi trabajo lo conseguí en el área de talento humano y me doy cuenta que me gusta, o bueno, es el área en la que estoy y en la que necesito generar más expertise, entonces empiezo a seguir cursos, empiezo a tener una maestría en el tema, entonces tengo competencias para manejar, pero porque ya estudié algo adicional que no me da la carrera de ingeniería comercial. Entonces, posiblemente un psicólogo laboral que pueda acceder a una maestría en terapia va a tener ya una expertise, pero por la maestría, no por el título de tercer nivel. Y también por la práctica. la experiencia también, la práctica, claro. Yo conozco muchos ingenieros o economistas que están todo el tiempo, han desarrollado su carrera en el área de talento humano y por la experiencia, por los cursos que han seguido, por cualquier otra situación, lo hacen muy bien. O sea Incluso, que no, incluso pueden, en algunos casos, pueden ser más humanistas que los mismos, nosotros los psicólogos. Digamos, puede haber casos, pero bueno, hay sus bueno, hay, ciertas, como en todo, ¿no? Ahí ya no es tanto el título, sino la personalidad, claro, las competencias, las habilidades, las destrezas, ¿no? Yo conozco así también psicólogos que son unos tispos y que todo el mundo les tiene miedo, y claro, son humanos, ¿no? Entonces, son un montón de factores. No creo que solo porque tengas el título vas a hacer bien eh, tu trabajo o tu rol en talento humano, hablando específicamente de este tema, ¿no? Hay muchos psicólogos que hacen temas de procesos, hay otros que se dedican a hacer temas de facilitación, hay otros que trabajan en la parte comunicacional y y también va bien, ¿no? Es lo que me pasaba a mí. Si yo bien soy psicóloga laboral, tengo una maestría en comunicación corporativa porque vi que tenía esa falencia y era una necesidad frente a las cosas que estábamos trabajando. Sin embargo, yo no puedo, o al menos sigo sin considerarme como un comunicador social de la universidad, porque no tengo toda esa formación. O sea, de toda la rama de comunicación, yo me especialicé en una y que la enfoco en función del rol que desempeño. Entonces creo que pasa lo mismo, ¿no? Un ingeniero, un economista, abogado, quien sea que el título que tengan y estudien una maestría de talento humano, les da un expertise en una de las ramas que puede ser el psicólogo laboral. Medio por ahí. claro. Y a lo menos en estas famosas nuevas investigaciones y estudios prácticos de la teoría del caos y de la complejidad de los equipos multidisciplinarios, como que a veces el tema ya de los títulos y los nombres de los títulos, como que son importantes y muy importantes, pero como tú dices, también hay otro tema, el tema de la vocación. A veces el tema de la vocación te surge, ¿sí? Te surge el tema de la vocación y de pronto a veces tu vocación no está tan conectada con tu título y va, como tú dices, vas compensando con otras formas prácticas, con formas o cursos que te complementen, posgrados o de pronto, como tú dices, hay experiencias específicas que te van transformando.
progresivamente, digamos. Y hay otra gente, por supuesto, que también se especializa ya solo en un campo, en una línea y no se mueve de esa especialización. Y ese debate hemos tenido también en otras entrevistas, así mismo con el Juan Pablo Martínez, que él es biólogo. Entonces, así mismo hablábamos de que él es biólogo, pero también tiene un lado de antropólogo. Entonces, ahí había unos temas existenciales medio fuertes. Pero bueno, ese es el tema de la psicología. Un poco aclarado esto, vamos ya un poquito entrando a tu materia, que es el tema de la comunicación y el desarrollo organizacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son tus experiencias, tu práctica, tu vida, digamos, en ese mundo, con las empresas, con las organizaciones, con las instituciones, etcétera? Bueno, las empresas, sin considerar si son grandes, pequeñas, de muchos años de existencia o de creación reciente, privadas, públicas, normalmente generan un ciclo en el que crecen, pero no se desarrollan. Y, y creo que eso es fundamental porque muchas veces, hablemos de una empresa privada, tiene éxito y empieza a crecer, empieza a, no sé, incrementa una línea, trae más vendedores, contrata gente, genera un tema de infraestructura, bueno, de una serie de cosas. Y llega un punto en que empieza a tener problemas porque no se desarrolló, porque no desarrolló los procesos, porque las decisiones las tomó más desde la intuición, que no está mal, pero las dejó ahí. Empiezo a tener rotación y no tengo idea de qué hacía el que estaba antes. Sucede mucho que nos volvemos o nos atamos a una persona hablando como organización, porque como no tengo procesos claros, no tengo un manual estructurado, la persona es dueña de todo lo que está haciendo y se va con un conocimiento que por más que traigas al mejor de la otra empresa, que no sé, al mejor contador de la otra empresa, no va a saber lo que sabía mi contador porque son temas propios que no están desarrollados. Entonces, por ejemplo, eso pasa por un tema de desarrollo. El tema de plan estratégico como tal, cómo lo bajas, cómo lo manejas, eh, cómo lo mides, cómo generas tema de cultura, cambios generacionales, por ejemplo, hemos estado trabajando ahora con varias empresas familiares que están haciendo cambio generacional en los mandos y hay un montón de problemas porque justamente no se desarrollaron para ser una empresa, sino más bien es una familia dueña de una empresa. Como suelen decir, ¿no? El pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria, en donde tengo una política, en donde no es que soy gerente o jefe porque soy hijo, tío, primo, sobrino, sino tengo las competencias. Eso creo que es algo súper importante y que ahora está generando realmente esa ventaja competitiva, porque todos pueden adquirir las mismas cosas, el know-how más o menos con las maestrías, con todas las cosas que están tecnológicamente abiertas para saber, se lo puede hacer. El problema o la diferencia radica en la gente que tienes, cómo manejas, cómo tienes las estructuras. Y ahí sí es en donde gestionar el talento humano y el desarrollo organizacional se va convirtiendo en esa diferencia competitiva. Y uno de los componentes cruciales para esto y para una organización en general es el tema de la comunicación. Una de las experiencias que yo tuve y que me marcó para esto fue justamente en Corporación Ascende, porque yo ahí trabajaba muy de la mano con la área de mercadeo y son, bueno, eran ese equipo ahí y son como personas todavía increíbles con un conocimiento y una capacidad espectacular, entonces nos salían cosas súper chéveres para hacer. Entonces ya te empiezas a dar cuenta que cuando quieres hacer algo, me voy a inventar una evaluación de desempeño, no es tan simple como decir, a ver, o no es solo tener una buena estructura de la evaluación que contenga todas las cosas y que esté estadísticamente y que sepas cómo vas a tener que hacer una retroalimentación y un plan de capacitación, me invento, sino cómo comunicas a la gente, cómo convences, cómo enganchas, cómo esto se enmarca con la cultura, cómo esto te impacta en el clima, cómo vas a hacer para generar la parte emotiva.
Y son preguntas que no te haces ya a un nivel de generar campañas internas de comunicación, porque normalmente el marketing y el mercadeo lo haces hacia afuera. Entonces ahí yo empecé a trabajar en el tema de marca empleadora. Marketing interno. Y no va más allá del marketing interno, porque cuando haces marca empleadora, haces que la experiencia, aún antes de trabajar en la empresa, sea buena. Entonces, conviertes a tu empresa en las que la gente quiere ir a trabajar, en la que te dice, yo ahí me quiero ver. Entonces, tienes un proceso de selección con más candidatos, tienes la capacidad de generar procesos mucho más abiertos. Normalmente también generas un canal de consumo interesante porque la gente se ve reflejada con tu marca, sobre todo cuando haces trabajos generacionales también, que son otros temas que no se suelen visualizar cuando haces estructuras, planes y trabajos operativos. Generacionalmente, cómo está estructurada tu organización, cómo está inclusive desde la parte de idiosincrasia, en dónde está la mayoría de gente, son hombres, mujeres, edades, en temas socioeconómicos, todo eso te da la pauta para trabajar, para saber qué estrategia, para saber qué mensaje das, qué palabras usas. Y muchas veces eso no se considera cuando estás haciendo los temas del día a día. Eso pude aprender aquí, pude ver esa necesidad y por eso estudié también esta otra maestría en comunicación corporativa, porque justamente era el enfocarte más al saber cómo hacerlo y luego con todo el equipo de diseño que nos ayudaba y que eran geniales todos ellos. Y hacíamos que todo el tiempo se vaya vivenciando el valor y la cultura y buscábamos que siempre exista una experiencia empleado. Y algo importante que inclusive se tiene que considerar ahora con todo este tema de la comunicación, haces un proceso de selección, por ejemplo, y generaste un mal proceso, eso ya está en redes. Hay, de hecho, aplicaciones como Glassdoor en donde te califican. Este rato no está funcionando tanto en el Ecuador, pero yo sé que para los próximos años, si no son meses, ya va a empezar a funcionar, en donde no solamente van a calificar a no sé, a un restaurante por la calidad de la atención o de la comida, sino como en otros lugares, en donde te califican a ti como empresa y te dicen la selección fue mala, me atendieron mal, el liderazgo es malo, sabes que yo trabajé tanto tiempo, y te dicen toda la experiencia que tuvieron como empleado. Eso por un lado. Y por otro lado, también cuando haces marca empleadora, te aseguras de que lo que estás invirtiendo para desarrollar a la persona, para desarrollar el proceso, se queda y se queda porque le interesa y porque quiere ser productivo, no porque no tiene dónde más irse. Y generas todo un proceso para que tenga ciclos, para que pueda tener planes de carrera, o para que también puedas ir generando esa dinámica en la estructura si lo necesitas. Y para que cuando pasas por momentos complejos, porque todos como personas y como organizaciones tenemos etapas complejas, estén ahí también apoyándote. Entonces, para eso nos sirve el tener esta visión y esta claridad. Uh-huh. Lolita, tocaste un tema que me quedó aquí, y aquí estoy apuntando, por eso que no es que no te estoy escuchando de repente, sino que estoy apuntando aquí, a veces también les aclaro con la gente que converso, a mis entrevistados, digamos así. Pero bueno, más que una entrevista, a veces hacemos más bien un diálogo, pero me quedo resonando tres cosas, o bueno, principalmente dos. Tú dijiste, las empresas crecen, pero no se desarrollan. ¿Pudieras profundizar un poquito en eso? ¿Qué es el crecer? ¿Qué es el desarrollarse? No sé, porque ahí quedó un poquito resonando esto, crecer Eh, y desarrollarse. ¿Cuál es la diferencia? O si es que hay similitudes, pues, Voy a bienvenido. tomar un ejemplo que nos daban en la universidad, clase uno sobre desarrollo, en donde nos decían, eh, las empresas o las organizaciones en general, como las personas, pueden crecer en edad cronológica y no necesariamente en madurez, en adquisición de conocimientos y en capacidad resolutiva. ¿Sí? Puede ser que alguien tenga 15 años y puede tener una madurez mayor que alguien de 30, por lo que sea. Lo mismo pasa con las organizaciones.
Puedes tener mucho tiempo de existencia o haber crecido mucho en ventas, en posicionamiento, en estructura, y no tener la claridad de por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. eh, Tener procesos, tener estrategias y tener eh, toda esa visión que te permite asentar para que no simplemente tengas buenos resultados por suerte, porque muchas veces, y no lo desconozco, es la intuición, es esa visión que tiene el líder que hace que tengas buenas decisiones, pero si llegaste a 20, perfecto, pero podrías haber llegado a 40 si lo hacías con otros componentes también que no sean solo la intuición. Entonces, por ahí va esa diferencia, ¿no? Y muchas veces hablamos de empresas de 40, de 60 años, y cuando vas y ves, es una empresa que si bien tiene 60 años en su nivel de evolución, voy a hablar de talento humano, es una empresa básica que hace relaciones laborales. Cuando hablas con la persona de talento humano, te dice, sí, mi rol es hacer nómina, hacer contratos, ingresos al seguro y liquidaciones, punto, no hago nada más. Entonces, no tiene una similitud del desarrollo de esta área frente al nivel de años que tiene, al nivel de ventas que tiene, a que esté en todo Técnico, el ¿no? país. Al nivel, claro, al nivel productivo, al nivel de extensión, de marketing, de recursos económicos, etcétera. Habrán empresas que, por ejemplo, empresas familiares, por poner un ejemplo, una empresa familiar que te diga, sí, yo tengo área de marketing, y cuando vas a ver, la persona que maneja marketing es contadora, es tal vez familiar, es más bien un tema de política y no necesariamente está haciendo lo que se necesita. Y por ahí también van las decisiones, porque también puedes decir, esta área no necesito, esta área yo la hago con una persona externa. ¿Cómo manejo? ¿Cómo lo bandas? ¿Cómo me veo a futuro? Y empiezas a hablar de otro tipo de cosas. Si hablamos solo del área de talento humano desde la perspectiva de desarrollo organizacional, ya no hace solo nómina y ya empiezas a decir, no, espérate, hay que tener cargos, hay que tener perfiles, hay que tener una lógica en el organigrama, hay que hacer un proceso de selección. Y al siguiente nivel dices, no, a ver, espérate, no solo un proceso de selección básico en donde veo la carpeta, vamos a ver si tiene las habilidades. Entonces también ya tengo que empezar a hacer una evaluación de desempeño. Y a todo esto se ata a cómo estoy manejando la cultura. ¿Estoy haciendo gestión de cultura o no? Y ya empiezas a pensar que hay temas de responsabilidad social, pero ya no son solamente cosas que haces porque están de moda, sino porque la evolución que tienes dentro de tu área, de tu proceso y del sistema como organización ya lo vas requiriendo y lo vas generando con esa visión a futuro. Así es, realmente eso es importante, la diferencia entre crecer y desarrollarte, ¿sí? Eh, incluso a veces nosotros en desarrollo local, no es desarrollo organizacional, pero hablábamos de las teorías del desarrollo, entonces incluso en algunos lugares habría que decrecer para que otros puedan crecer, digamos así, porque eso también es importante. De pronto estás demasiadamente invirtiendo en, qué sé yo, bueno, en desarrollo local se aplica en otros temas, pero me voy al tema empresarial para no desviarme mucho del tema. Eh, Puedes desarrollarte bastante en la parte de marketing, como tú dices, pero de pronto apuestas, inviertes bastante en marketing, de pronto realmente si ves sistémicamente la organización o la complejidad de la organización, de pronto te hace falta fortalecer los procesos de producción, o te hace Sí, falta los procesos de talento humano, o te hace falta el tema de decrecer en un tema para más bien fortalecer la calidad de vida, digamos así, o de sí, pronto en el tema ambiental, ¿sí? Y en el desarrollo local, y ahí lo relaciono un poco el desarrollo organizacional con el desarrollo local, es lo mismo, ¿sí? El desarrollo, o sea, no puedes crecer solamente económicamente, también tienes que desarrollarte ambientalmente, espiritualmente, de pronto necesitas crecer culturalmente, etnográficamente, científicamente, etc. Entonces,
comparando el tema del desarrollo organizacional con el desarrollo local, es lo mismo. O sea, o al revés, hay casos, y yo veo gente a veces en las redes sociales, no, pues es que lo ambiental, entonces todo es lo ambiental y dan su vida por lo ambiental y lo ambiental y lo ambiental, pero de pronto está pataleando el tema económico. O de pronto creces en derechos humanos, supuestamente que los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos, pero jamás creces en responsabilidades humanas. Entonces, para asimilar el desarrollo local con el desarrollo organizacional. Sí, por ejemplo, algo que suele suceder comúnmente es que eh, tomas decisiones que tienen inclusive implicación financiera porque sabes que a la empresa de lado le funcionó, pero no es tu realidad. Por ejemplo, un ERP. No, es que el ERP tienen las empresas top, es que... Copy-paste. Claro, y normalmente cuando haces un tema de visión y de plan, te comparas con las mejores y está bien, pero hay un camino que tienes que tal vez ir trabajando o hay realidades en las que tú no necesitas. Y hay empresas en las que te dicen, no, vamos a poner un ERP, ok, y tienen procesos, no tienen un solo proceso, entonces no inviertas en un ERP que es costoso, porque además no contratan un ERP sencillo, sino ERPs que tienen un costo elevado y no se dan cuenta que tienen que hacer previamente un buen proceso o una etapa de hacer procesos y procedimientos, porque al final eso es lo que alimenta el ERP para que el ERP funcione. Y eso es parte del desarrollo organizacional. No haces una buena campaña de comunicación y de gestión del cambio para que las personas se adapten a manejar esto, que es posiblemente una manera completamente diferente de hacer las cosas a las que venían haciendo. Y claro, invertiste, pusiste a la gente que estén haciendo a 1000 las cosas y luego no te funciona, el ERP tiene problemas y dices, no, estuvo mal, no vale el ERP. Y no es que no vale, es que no seguiste el proceso, que si hubieras hecho un buen análisis y no te hubieras querido simplemente saltar los pasos para copiarle al que está haciendo las cosas a otro nivel, te saldría en tiempo y en resultados y en costos financieros mucho mejor. Es algo que yo veo, por ejemplo, comúnmente. O te dicen, no, es que la empresa tal está ya calificada como eh, un tema de clima. Yo también quiero. Sí, pero es que usted no tiene nada, no se lance a este rato a quererse eh, certificar como un buen lugar para trabajar si es que nunca ha hecho nada de clima. Haga un diagnóstico, vea cómo está, empiece a hacer gestión y ahí sí haga el siguiente paso. Y esto no quiere decir que te tome años, no puede tomarte meses, pero es para que puedas sentar bien las bases y un poco por ahí va el tema de desarrollo organizacional. Así es, realmente son temas importantes. Eh, Otro tema que me quedó un poquito resonando y quisiera profundizar, la cara, bueno, se ha debatido en muchos lugares, en medios de comunicación, eh, en las charlas cotidianas, y hemos visto que las empresas azuayas, cuencanas, no sé si ecuatorianas, pero en el caso de las azuayas, como tú dijiste, ese es el tema de las empresas familiares, ¿sí? Incluso, no solamente empresas familiares, sino también hay municipios que son dueños familias, universidades que son dueños familias, de pronto hasta un gobierno que es de familias. Entonces, ¿cómo lidiar los temas familiares con los temas organizacionales? Porque lo que caracteriza al ecuatoriano es ese sentido de familiaridad, así como que no le, como tú decías, no le contrato mucho al otro por las competencias, por las capacidades, sino porque es mi amigo, porque una palanquita por ahí, porque es una, nosotros en el fútbol decimos la trinca, ¿sí? Eso, la otra vez nos reíamos con amigos del fútbol, la trinca se da ahí. Y no solamente es familia, sino es este tema del amigo, o sea, es como que mi amigo, entonces vente para acá, es mi amigo, para acá, y también el tema de las familias, o sea, de pronto, nosotros hemos analizado en cursos de constelaciones organizacionales, que es parecido a las constelaciones familiares,
estos temas, digamos así, hemos visto, o sea, el tema de los roles. Una cosa es el rol familiar y otra cosa cómo eres el rol de las empresas, ¿no? Entonces, a mí me parece espectacular un peruano que nos dio constelaciones organizacionales una vez y ahí analizamos justo estos temas y salía el inconsciente familiar y eso se daba en la empresa y viceversa. Entonces, ¿cómo este tema de amigos o de familias influyen en las empresas o en los gobiernos también? Ya. Eh, en general, Ecuador está, las empresas, en su mayoría son familiares. Sin embargo, yo veo cada vez más, o sea, es como que cuando te llaman para hacer temas de consultoría, son más justamente estos temas. Ya la empresa ha crecido, ya no solamente ha crecido y siento que necesito más personas para que me ayuden a trabajarla y a desarrollarla y a impulsarla, sino que a lo mejor ya está una segunda generación, ya está el hijo, ya está, los problemas de la casa ya están aquí, es que Y de la empresa a la casa. somos hermanos y tenemos hijos y ya mi hija se casó, entonces quiero que también, claro, si no tiene trabajo, ¿cómo no lo voy a dar si yo tengo el lugar? Un poco es como la visión que uno tiene como familia. Pero es justamente ese cambio de chip, de acuerdo a un gobierno corporativo, de acuerdo a un saber cómo lo vas a hacer. Y en eso eh, creo que se está encaminando ya varias empresas lo han hecho, sobre todo porque hay empresas muy grandes que para la tercera generación han vendido o han quebrado, porque no han vivido lo que es el iniciar, que a lo mejor está esta experiencia, que son poquitos, que no es que tenga un montón de recursos para desperdiciar. La segunda generación normalmente lo vivió, la tercera generación ya está en la parte del auge, entonces ya quieren entrar a ser gerentes, por ejemplo, jefes, ya no desde abajo. Hay muchas empresas que ponen eso como práctica, entonces hacen sus protocolos familiares en donde, eh, por ejemplo, dicen, a ver, familias políticas no pueden trabajar aquí, punto. Y se sientan y se establecen protocolos, justamente para poder preservar. Y quien nos puede dar cátedra de esto son los judíos. Ellos tienen empresas con protocolos familiares, pero de cosas que no te imaginas, o sea, desde... Eh, si quieres mantenerte activo dentro de las empresas, no puedes casarte con alguien que esté vinculado a una empresa del sector. Claro, te puedes casar si quieres, perfecto, pero ya acá no tienes nada que ver. Desde cosas así. Entonces, es cómo te pones de acuerdo. Y ahí las herramientas que utilizas normalmente no lo hacen solos. Necesitan un mediador, un facilitador, alguien que les ayude a gestionar. Ya no solamente la parte legal, que eso se lo hace con un abogado, sino justamente esta parte inclusive de cómo cierra ciclos. Nosotros hemos hecho varios trabajos con constelaciones en donde cierras ciclos, haces agradecimientos a roles, porque posiblemente la segunda generación le quiere dejar ya a la tercera generación o la primera generación a la segunda generación las riendas de su trabajo, pero no quiere dejar el poder. Y los empleados tampoco quieren que la persona se vaya, porque pierden poder frente a un nuevo liderazgo, por Y ejemplo. dinero también posiblemente. O posiblemente el poder, porque me voy a inventar, pues poner en un ejemplo nada más, la secretaria del que era gerente general de toda la vida, que es la que casi en empresas familiares chiquitas, no muy desarrolladas, es la que hace talento humano, casi que contabilidad, la que dice quién entra, quién sale, qué procesos, sí, es como que la jefe en ausencia del dueño. ¿Qué pasa cuando viene el hijo y le quita poder? Y normalmente ya cuando vienen otras generaciones, vienen con otros estudios, quieren aplicar otras cosas y se encuentran con un tema de gestión del cambio también desde la parte de la organización, de la familia, de la organización, de la estructura, de los procesos, de los acompañamientos. Eh, el jefe, por ejemplo, hay casos en donde el dueño dice, bueno, mi hijo se va a hacer cargo y viene de vez en cuando, porque sigue siendo dueño, como accionista. Pero cuando llega y dice, ah, pero ¿por qué han hecho esto? No, no, mijita, cambia el tema. ¿Cambia o no cambia a la persona que está trabajando ahí? ¿A quién le hace caso?
porque también es dueño. Entonces, ¿cómo le empoderas al uno y cómo le quitas poder, sabiendo que también es dueño? De ahí es cuando entran estas empresas externas, estas consultorías, para trabajar justo sobre eso, para poderles ayudar a pulir casa adentro, como familia, eh, todo esto que se llevan del trabajo y en la organización como tal y en la implicación que tiene cada uno dentro de su rol. Muchas veces el consultor es el que va negociando la salida de familiares que no deben estar. Todo parte de la decisión real de los dueños, ¿no? Porque hay muchos dueños que quieren esto, pero como utopía, como tener el ERP porque es lo mejor que tiene la empresa X y no porque lo quieren vivir, porque cuesta un montón de, de sacrificio y de gestionar el cambio desde ellos, también desde su perspectiva inclusive. Muchas de las empresas familiares que se convierten, digamos así, como familias empresarias, lo que hacen es inclusive delegar la dirección de sus empresas a un tercero, a quien le dan el poder y al final del día ellos como accionistas buscan tener resultados y rentabilidad. Pero es una visión completamente diferente a aquella que te dice tienes que estar aquí los 8 días, las 8 horas, los 7 días, y estás a este cargo de todo, y cómo le vas a decir a un tercero. Todo depende de la evolución que se vaya dando y de esta parte del desarrollo. Uh-huh. Interesante el tema del tema de las empresas familiares. ¿Tú conoces el tema de constelaciones organizacionales a profundidad? ¿Cómo es eso? No sé si nos explicas un poco, porque yo creo que es un tema importante, que se lo ha aplicado a las familias, constelaciones familiares de Bert Hellinger, y después esto se ha aplicado de alguna manera también a las empresas, ¿no? Y no sé, ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿Tienes conocimiento? ¿Cómo se maneja? ¿Hay unos ciertos principios? No sé si nos explicas un poquito, no tanto a profundidad, pero sí vale tener claro, porque de pronto escucha gente, como decíamos en algunos cursos de constelaciones familiares, y escuchan constelaciones, es como casi ya Walter Mercado, ¿no? Y con mucho amor, digamos, de los astros por ahí, y como que, chuta, ¿qué es esto de constelaciones? De pronto sí viene de ahí desde una perspectiva sistémica, pero ¿qué es esto? Porque de pronto la gente no le, no ha escuchado mucho del tema. Sí, claro, cuando hablas de constelación, no es que llegas al grupo, por ejemplo, a la familia o al entorno de poder con el que vas a trabajar en un inicio o como sea, en la etapa del proceso, le vas a decir, vamos a hacer un tema de constelación, porque si la gente te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Si no es como parte de las herramientas que tú tienes metodológicas para poder hacer. Hay momentos en los que haces facilitación, hay momentos en los que haces coaching grupal, hay momentos en los que simplemente dicen, a ver, vamos a hacer A, B, C, hagamos acuerdos, etcétera, etcétera. Y cuando manejas temas de constelaciones, lo que haces básicamente es reconocer, es como dibujar sistémicamente quién maneja el rol, qué rol tiene, qué rol le asignas, qué rol se ha asignado. Y Y cuando trabajas, por ejemplo, la salida de alguien, ¿sí? De un líder, por poner un ejemplo, sí le tienes que hacer temas de agradecimiento y tienes que saber desde la parte cultural qué rasgos que él tenía en su liderazgo y en su trabajo, los quieres mantener y los quieres tener en el tiempo como valores ya organizacionales, para que cuando se vaya no se pierdan. Entonces, como que vas uniendo varias cosas, no es solamente hacer la constelación y ya, sino eh, la diseñas para que se pueda asumir, para que se pueda entender cuál es el rol que tiene cada uno y qué rol también le estás asignando, no porque necesariamente lo tenga, sino porque es el rol que como equipo le hemos asignado, como familia, como dinámica, como tú decías, es un tema sistémico. Entonces, ¿qué pasa si sale? ¿Cómo lo aplico para que eso genere una nueva dinámica y perdure en el tiempo y no se caiga? Hay muchas empresas que cuando se va el líder, simplemente la empresa cae, porque no hicieron todo un tema de desarrollo. Entonces,
El tema de la constelación yo la manejo más como una estrategia metodológica, más que como un tema de la razón de ser de un proceso contratado en consultoría. O sea, lo importante es ver cómo va afectando la percepción, las relaciones, cómo están estratégicamente organizados, sistémicamente, valga la redundancia, para poder determinar y entender cómo se está manejando. Eh, Eso básicamente. Y ahí cuando empiezas a trabajar en eso ya te das cuenta que no está solamente la familia, sino está, como decía, por ejemplo, la secretaria que toma un montón de decisiones, qué rol le hemos asignado, eh, qué pasa, quién es el mediador, quién es el conciliador, quién es el detonante, quién es el visionario y todos los otros roles que les puedes dar dentro ya de la metodología. Interesante, interesante, o sea, verlo al tema de esta nueva perspectiva, ¿no? En la parte de la psicología clínica ha sido muy, muy resonado el tema de las constelaciones y hay gente que profundiza bastantísimo en el tema y bueno, eso como va, digamos, se maneja a nivel de más de psicoterapia familiar, pero también son herramientas que se utilizan para las constelaciones organizacionales o empresariales, digamos, en este caso. Incluso el mismo, bueno, no sé si te guste a ti, bastante cuestionado por mucha gente como charlatán, el mismo Alejandro Jodorowsky tiene, más bien habla también de una cierta, no sé si no le dice constelaciones, pero sí tener esta perspectiva de sistema de constelaciones sociales. Ya no es solo familiar, no solamente es organizacional y no solamente es empresarial, sino también ya a nivel social, digamos. Y ese es un lado que a veces también a mí me ha resonado. ¿Cómo aplicas eso por ejemplo, en el estado ecuatoriano, ya? O en el estado o en el gobierno municipal o en un cantón. Y ese es un poco el tema que fuera bueno algún rato hablar de constelaciones sociales, también aparte de las familiares y de las organizacionales. Sí, es que es una mirada eh, que integra varios temas, entonces no puedes decir voy a hacer solo constelación o voy a hacer solo coaching o voy a hacer solo facilitación o voy a hacer solo, no sé, programación neurolingüística o cualquier otra cosa. Es como tomar todas las herramientas que puedas tener para poder generar una visión eh, sistémica que te ayude a tener visión a largo plazo, que te ayude a determinar y como hablábamos en algún momento con un cliente, decíamos, eh, necesita hacer tales cambios, necesitan ir a un psicólogo porque esto les está afectando acá desde la toma de decisiones y etcétera, etcétera. Entonces, inclusive cómo te apoyas. Hay cosas en las que yo trabajo con psicólogo clínico porque necesito, para poder quitar el nudo, desanudar lo que está pasando acá, necesito que esta persona vaya a terapia, por ejemplo. Eh, o, o como equipos, lo que hablamos el otro día que estuvimos conversando, muchas veces necesitas la visión de un antropólogo, por más que sea una organización pequeña, por más que sea un tema puntual, necesitas muchas veces tener esa visión. Muchas veces pasa también, las empresas crecen y están en costa, sierra y oriente, y claro, quieren aplicar la misma lógica. De la sierra en la costa y de la costa en la sierra. Exacto. Entonces, es ilógico, no se puede. O sea, tienes la misma objetivo estratégico, pero la aplicación tienes que enfocarle al sector en el que vas a estar. No es lo mismo trabajar en Cuenca que trabajar en Quito, que trabajar en Macas, que trabajar en Guayaquil. Entonces debes tener un hilo conductor, sin embargo debes acoplar también todas esas, El contexto. ajá, Claro, acoplarte a al esa contexto, claro, es el contexto cultural, geográfico, climático, o sea, son toda una serie de factores que sí pueden, pero como tú dices, hay ciertos aspectos comunes, pero de pronto, pero de pronto hay aspectos que son diferentes, pero en el caso de es el mismo caso de las transnacionales, no sé, me imagino, solo por poner un caso, qué sé yo, la Coca-Cola. No va a ser la misma publicidad o de marketing en la India, que en Medio Oriente, que en Alemania, que en América Latina o mundo hispano, digamos así. O sea,
y lo mismo acá, digamos, si aplicamos el mismo principio al caso nacional, por ejemplo, costa, sierra, oriente, incluso en la misma sierra hay sus diferencias, ¿no? La del norte, la central, la del sur, y la costa también, pues Machala es un mundo, la zona del Guaya, Santa Elena es otro mundo, y la parte de Manabí para arriba, Esmeraldas, todo es otro mundo, digamos así. Y en la Amazonía de pronto también es lo mismo, entonces uno tiene que acoplar al contexto, ese creo que es, no sé, esa es también mi Sí, mirada respecto a los temas. sí. Bueno, eso. Eh, Otro tema que quería analizar es el tema del... Hemos hablado un poco más de las empresas, tú has trabajado en una empresa mixta. ¿Qué pasa en el sector público? Ya hablamos un poquito tras cámaras, ¿no? El tema de que en lo público estás como ahorcado un poco por la ley, ¿sí? Es diferente, o sea, también es un poco diferente. Hay similitudes entre sector público y sector privado, pero de pronto en el sector público tienes ciertas dinámicas, es una cultura, como tú mismo lo dijiste, es diferente al sector privado. Y nos olvidamos también de otro sector, que es el sector de pronto asociativo, de la economía popular y solidaria, de pronto de las asociaciones productivas, todo este sector de las empresas, digamos, más sociales, digamos así, que tienen fundaciones, asociaciones, cooperativas, el tercer sector, entre comillas, ¿no? El sector de la sociedad civil. Ujú. Cada uno es un mundo, tiene sus aspectos en común, pero de pronto son culturas y dinámicas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tienes de eso? Mm, Creo, me viene a la mente hace unos meses que teníamos una charla justo sobre el tema del desarrollo del área de talento humano. Estaban en su mayoría representantes de las empresas públicas. Entonces me decían, está hermoso el tema de la evolución, de ser un socio estratégico de la alta gerencia y todo lo demás, pero en el sector público no se puede. Entonces, eh, ciertamente hay un limitante porque en el sector público tienes que hacer solo lo que te manda la ley. O sea, si la ley no te dice que tienes que hacer, que puedes hacer tal cosa, simplemente no la puedes hacer. Situación que en el sector privado, más bien, mientras la ley no te prueba, tú puedes hacer una evaluación de desempeño, puedes hacer un tema de clima, puedes hacer una inversión o sea, tus recursos los puedes manejar frente a un sector público en donde a lo mejor tienes esa limitación. Entonces, en función de eso, yo les decía, no piensen en lo que no pueden hacer, sino en lo que pueden hacer de acuerdo a esta realidad. Porque también hay empresas públicas que tienen las mismas reglas del juego y que son referentes en gestión. Entonces, algo están haciendo ellos con la misma cancha trazada que ustedes no lo hacen. eh, Hablábamos justamente, ahí estaban, por ejemplo, las personas del SRI que tienen un nivel de desarrollo en el área de talento humano mayor que otras empresas del sector público. También pasa porque tienen otro tipo de recursos, empresas públicas que son más grandes, que tienen, o mixtas, que tienen de alguna manera autonomía en algunos temas administrativos que una empresa, no sé, de un ministerio o un municipio que no tiene esas libertades, pero aún así depende mucho de cómo genera la cultura y cómo es el liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que está marcando? Claro. Eh, Y en el sector, a ver, en el sector, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar en el sector cooperativo, o sea, la sociedad civil, ¿sí? Porque también hay empresas comunitarias. Se me viene, por ejemplo, no les voy a hacer publicidad gratis, digamos, gratuita. De pronto, los sectores cooperativos, ¿sí? Qué sé yo, Jardín Azuayo, JEB, de pronto en las mismas, acá, por ejemplo, en el caso de Gualaceo hay bastantes cooperativas, la Fasañán, de pronto acá hay, ¿qué otra cooperativa? Bueno, es en el tema de cooperación crédito, digamos, el sector financiero. Pero de pronto también hay asociaciones agroindustriales, por ejemplo, la agroindustria, pero o sea, funcionan en la dinámica de cooperativismo, digamos, de la economía popular y solidaria, de la economía del tercer sector, de la economía social. Entonces, ahí también es otro mundo, realmente.
O sea, Cada, eso digo, es otra cultura ahí también. No sé si tú tienes conocimientos, cómo sí, manejas el tema. hemos estado trabajando con varias cooperativas, les hemos dado capacitaciones, por ejemplo, y hemos podido tener acercamientos, y yo he visto que igual, o sea, tiene que ver mucho con la visión y cómo lo quieres desarrollar. Hay cooperativas que tienen un tema de desarrollo de talento humano y comunitario, entonces, por ejemplo, ya no ven el tema de capacitación como, ok, desarrolla a los colaboradores de la cooperativa X, sino a los socios. Y voy y veo desde la parte antropológica, desde la parte social, desde la parte económica, con qué segmento estoy tratando, quiénes son mis socios, en dónde están, a qué se dedican mayormente, y sobre eso puedo ayudarles a generar planes, a generar, etcétera, etcétera. Y así también he visto cooperativas que no tienen esa visión de negocio, entonces que básicamente luego están preguntándose cómo hacer para captar más socios, más clientes. Y no han generado todo un tema de desarrollo organizacional. Que el tema de desarrollo organizacional, como decíamos al inicio, no es tanto porque la empresa sea grande o porque una cooperativa sea grande o porque tenga una presencia en cantidad de socios, eh, no sé, la más grande del país, sino que tenga esa visión clara y que pueda ir estructurándose y manejándose de manera ordenada. Entonces eso pasa, por ejemplo, en cooperativas, y algo similar pasa en las asociaciones. Hay asociaciones, por ejemplo, de mujeres eh, artesanas o en la parte eh, agropecuaria en la que también no están solamente buscando tal vez llegar a un mercado de manera más fácil o generar nuevos caminos de negocio, sino también buscan desarrollarse como personas. Entonces, hacen acuerdos, hay ONGs, hay universidades, hay empresas privadas que hacen temas de responsabilidad que están trabajando con estas asociaciones para poderles dar esos conocimientos y ese desarrollo en su área, de tal suerte de que esa asociación, tal vez para hacer un evento X, para poder llevar nuestra producción a tal ciudad, ya se convierte más bien en una generación de trabajo, de empleo y de desarrollo de mi comunidad. Entonces ya la visión va más allá. Claro. Otro tema que quiero ir abordando es el tema de la incorporación de la organización digital. Estamos en una pandemia y yo creo que estos últimos minutos que nos quedan, no sé, 10, 15 minutitos, quisiera ver o sea, el tema de la pandemia. Y otra vez conversaba con un pariente mío incluso, que trabaja mucho en tecnología. La pandemia, no sé si de adrede, o sea, con intención a nivel internacional de las élites, o de pronto es un tema simplemente imaginario de los que pensamos así, parece que intencionalmente o no intencionalmente, pero se ha acelerado el tema tecnológico, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, ahora tenemos otros sistemas de organización que ya no es el presencial, sino el digital. Y así pase la pandemia, va a quedar instalada posiblemente esta cultura de las empresas, de las instituciones, de la comunicación, que es el tema eh, digital, ¿sí? Entonces hay nuevas formas de organizarse digitalmente, digamos así, y bueno, ¿cómo miras eso? Ah, más allá de la situación que estamos pasando actualmente y que nos ha obligado a generar esto, podemos hablar desde la parte de desarrollo de la organización y de las personas, de las habilidades y las competencias que cambian. Hace un tiempo hablábamos del tema de la flexibilidad laboral, que ya existía y te podían dar esta oportunidad de trabajar también desde casa. Y hay varios estudios sobre este tema. Por ejemplo, en España hicieron eh, hace 10 años un estudio sobre esto y se dieron cuenta que, por ejemplo, las mujeres eran más productivas si pueden elegir su horario de trabajo teniendo sí una ventana de horas en las que van a trabajar, no todos los días, pero sí un par de días a la semana. Pero para eso, las empresas primero desarrollaron en su personal las competencias necesarias.
se aseguraron de que tengan el conocimiento tecnológico y las herramientas tecnológicas. Y comenzaron haciendo el optativo en función de las áreas que ellos veían que podías hacer, porque hay áreas en las que no puedes hacer tema de teletrabajo. ¿Sí? Normalmente las áreas operativas no lo pueden hacer. Y ahí es cuando se daban cuenta, por ejemplo, que las mujeres eran más productivas, sobre todo las mujeres que tienen hijos pequeños. Porque no es que te tenías que conectar de 8 a 5, sino tenías que cumplir tu trabajo diario. Entonces, claro, cuando uno tiene un hijo chiquito, no te importa estar a las 3 de la mañana trabajando si sabes que vas a tener la mañana. O sea, si te puedes organizar para estar con tu hijo, para cumplir con varias actividades y sabes que tú puedes organizar tu tiempo. Frente a, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Lo estoy diciendo ya hace 10 años. Los hombres solteros tenían un menor desempeño. ¿Por qué? Porque como no tenían que estar conectados de 8 a 5, sino tenían que hacer lo que debían hacer en su día productivo y entregarlo, normalmente pasaban porque se iban a jugar, se iban al gimnasio, iban a hacer cualquier otra actividad, porque no había nada más que ellos les incentive para cumplir ese periodo. Entonces, creo que ahora cuando estamos hablando de teletrabajo, dadas las circunstancias actuales, muchos están teniendo que conectar de 8 a 5, pero no se entiende todo lo que está pasando y no está siendo productivo. Y las empresas no han, y creo que en general, nunca pusieron en su escenario el empezar a hacer trabajos con flexibilidad laboral, porque si lo hubieran hecho, hay empresas en Ecuador que sí, muy pocas, y tal vez en áreas muy particulares lo hicieron, y que tal vez no sintieron tanto el cambio junto sus empleados y la empresa como tal. Hay muchas empresas que culturalmente te dicen, no te puedes ir, no sé, si el horario de trabajo es hasta las 5 de la tarde y te vas a las 5, eres un mal empleado, porque te tienes que quedar siquiera hasta las 7. Es como la cultura. Entonces, Así no imagínate, hagas nada, pero si te quedas hasta las 7 como que eres chéverazo. claro, o sea, la cultura te dice, el que más tiempo está ahí es el bueno, y no es real, pero culturalmente, ¿no? Entonces, ese Ah, chip, claro, esas las creencias, esos prejuicios que tenemos, ¿no? ¿qué pasa con el pobre eh, colaborador que se quedaba hasta las 7 y que ahora está en teletrabajo? No trabaja de 8 a 5, igual trabaja de 8 a 10, de 8 a 11, de 8 a 1 de la mañana, porque ya no hay horarios. Entonces, eh, también tiene que ver con la parte del desarrollo. Se están dando muchos problemas ya a nivel del recurso humano, porque la gente está agotada, la gente, no es que estoy eligiendo hacer un tema flexible en mi horario, sino que estoy confinada junto con mis otros miembros de la familia. Muchos están trabajando y al mismo tiempo están ayudándoles a sus hijos para que estén en sus clases virtuales. Hay ya un tema de agotamiento, hay un tema de presión, hay un tema económico que también está dándose. Entonces, si bien hay un tema tecnológico importante, no se ha hecho el desarrollo organizacional, no se ha hecho todo el cambio y la gestión. Hay muy pocos que han hecho reuniones para el manejo de emociones, por ejemplo, que han hecho evaluaciones de desempeño desde el trabajo efectivo en casa. Entonces, cuando empiezan a tenerse mirada, dicen, ¿sabes qué? No importa que no estés conectado a las 8, lo que importa es que para tal hora esté hecho el trabajo. Pero eso genera, eh, o se asienta en una madurez organizacional que no todas las empresas tienen. En Europa hace un par de años generaron leyes en donde por ejemplo, hay un país en donde desde las 6 de la tarde cobran más la tarifa de la luz en los sectores en donde están las empresas. Justamente es una manera que ellos tenían para incentivar que la gente se vaya, que no se quede. Hay Eh, bueno, y no sé, hay empresas que no tienen horarios. No sé el caso, yo creo que no conozco, por supuesto, ojalá un rato me vaya a Silicon Valley, ¿no? Eh,
en California, ¿no? Pero Google creo que es uno de los grandes ejemplos de la cultura casi sin horarios, no sé, no sé cómo es, pero lo menos en lo que cuentan, no sé si será verdad, pero lo que cuentan, y le hacemos publicidad a Google, que nos pague Google por la, por la publicidad. Pero el caso de Google, se ha hablado mucho incluso hay una película, ¿no? De la Pero no es, cultura pero, flexible, creativa. No sé qué opinas de más o menos de eso relacionando el tema que estábamos. pero verás, muchas veces cuando hablamos de este tipo de experiencia empleado y de desarrollo de madurez organizacional, nos vamos a estas empresas de tecnología y no son las únicas. En Quito tenemos una empresa que tiene que ver con tecnología y que para mí es un referente en este tipo de cosas, como Kruger. Ahí te estás haciendo también la publicidad. Eh, Perú, por ejemplo, uno de los bancos más grandes de Perú y que tiene un montón de reconocimientos y todo lo demás, trabaja igual. Y de hecho, si entras en su página y ves videos institucionales de temas de comunicación interna, eh, son como Google en cuanto a las cosas que les dan, tienen su gimnasio, tienen asimismo su tema de flexibilidad horaria, no tienen escritorio, sino tienes ahí ¿cómo es tu armario en donde tienes guardadas tus libros o tus cosas y te sientas en donde esté. Y normalmente lo que hay son mesas de trabajo, porque trabajan mucho en temas de comunidad de aprendizaje, comunidad de aplicación y proyectos, etcétera. Pero tienen unos indicadores súper bien manejados. Tienen un tema de desarrollo de la cultura en donde está todo el tema de selección. O sea, ellos hacen el proceso de selección desde las pasantías y tienes que ver lo increíble, el increíble proceso que hacen hacen como un TED para los estudiantes que quieran venir a hacer prácticas. Uh -huh. Entonces es toda una visión. Entonces, por ejemplo, ellos yo sé que saben cómo manejar este tema porque no lo escogió de nuevo. Este rato, la persona que trabajaba de 8 a 5 no tiene horario. Muchas empresas dicen, no, es que no tenemos horario. Sí, no, no tienes horario porque le llamas a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana y te da lo mismo. Y pobre el empleado que no te conteste. Y eso está mal. Claro. Eso digo, también, como tú dices, realmente hay empresas que estaban preparadas para este tema, pero hay otras que definitivamente no. Incluso el tema donde he trabajado yo como 5 años, el tema de las universidades, ¿no? La UTPL ya tenía, también le hago publicidad, tendrían que pagarme. El caso de la UTPL, por ejemplo, o sea, un sistema semipresencial con ciertas tecnologías, bueno, podrás tener sus críticas también, pero bueno, te daba esta oportunidad y como tú dices, para gente, no solo para las mujeres, porque hay hombres también que en el día de hoy cuidan y hemos cuidado a nuestros hijos, o sea, ese también es otro tema, ¿no? Pero o sea, a mí me encantaría estar todo el rato con mi hijo y hacer un tema de teletrabajo, digamos así. Hay hombres que somos bastante cariñosos con nuestros guaguas, digamos así. Entonces, pero retornando al tema de la UTPL, de esta situación, ya estaba preparada, digamos, o sea, tanto para sus estudiantes, de pronto también para su personal. Pero, por ejemplo, hay otros que han venido debatiendo y debatiendo y supuestamente que iban a hacer, que ni sé qué, como los casos de la Universidad Pública, no sé, el caso de la Universidad de Cuenca, la misma Universidad de la SUAY, disculpen que hable así, ha estado años en esto de la tecnología, de que cómo incorporar los temas de pronto, y se encontraron con esto y en menos de un mes tuvieron que hacer lo que no hicieron en 5 o 10 años. Y eso es lo que justamente ha pasado. Ahora, lo que sí es preocupante, de pronto en una universidad, de pronto es un poco más flexible. Lo que sí preocupa es el Ministerio de Educación. ¿Cómo le ves el tema de la educación en estos temas? Gente que está en la última, al lado de las vacas en una montaña y tiene que salir al árbol a tomar internet. Es complicado. Bueno, yo ahí ya van temas que van más allá de la parte organizacional, pero sí me pongo a pensar en la persona que venía a trabajar tal vez desde esas zonas rurales y deja a su hijo para que esté en internet cuando ni siquiera tienen.
o muchos que no necesitas estar en el área rural, que te tomó por sorpresa, que te tienes que incorporar y necesitas comprar computadoras, necesitas poner internet, necesitas tener toda esa infraestructura que no tienes y que, como yo te decía, y esto era hace como 10 años, este estudio que te contaba, la empresa les daba la infraestructura. Se le decía, tenga, aquí está su compo, aquí está el internet, aquí está la no sé qué, este es el horario, es productivo, este es el indicador. Tienen todo un sistema para saber si la persona hizo o no hizo, un tema de comunicación. Nada de eso hay aquí. Lo que a mí me parece ahora un desafío, justo eso conversábamos con algunas personas que hacen capacitación, es, por ejemplo, el tema de capacitación y de desarrollo, porque indudablemente hay nuevas habilidades, hay nuevos paradigmas que por más que esto pase van a quedar marcados y necesitas desarrollar eso en tu personal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces el tema de capacitación para adultos usando la tecnología? Cuando antes lo hacías, temas de gamificación, por ejemplo, que antes lo hacías presencial, era vivencial y generabas esa, esa reflexión que te permitía generar algunos temas de desarrollo. Y ahora es mucho más difícil desde la tecnología porque no estás, no te ves, no hay esa parte de lo mejor puedes trabajar haciendo, no sé, un tema de ejercicios grupales, por ejemplo. Entonces, todas esas nuevas cosas son las que se tienen que ir validando. Hay un montón de tecnología que nos puede servir, pero no hemos todavía desarrollado las habilidades necesarias para trabajar sobre eso. Y si hablamos de la educación como tal, creo que hay muchas deficiencias de todos los sectores, y no porque un profesor sea malo, sino que el profesor nunca dio así clases y está ya 20 años dando clases en una escuela, no sé, las escuelas unipersonales. ¿Cómo haces? Si tienes, perdón, unidocentes, en donde tienes un profesor para varios Varios niveles niveles, digamos. y le tienes que dar al de primero de básica, al de tercero de básica, al de quinto de básica. O sea, son nuevas realidades y son temas que eh, esta situación que estamos viviendo nos han obligado, pero que obviamente bajo ninguna circunstancia han sido desarrolladas ni sobre la marcha tampoco. Creo que los recursos humanos, tecnológicos, económicos, no son suficientes. Así es, realmente son temas como tú dices que sí requieren otras miradas, ¿no? Y de reflexión. Eh, Tampoco la psicología organizacional puede hacer todo, digamos así. No puede ser la varita mágica, como tú dices, y pues por eso realmente necesitamos de otras profesiones que nos alimenten, que nos retroalimenten, tener miradas incluso dentro de los mismos psicólogos organizacionales hay muchísimas discrepancias, incluso. Eh, pero no se diga tener visiones de otras miradas sobre estos temas, porque una organización eh, necesita justamente de esa pluriversidad que se habla, ¿no? Desde diversas perspectivas, ¿no? Y ahí de pronto necesitamos sociólogos organizacionales, también antropólogos organizacionales, que también deberían irse incorporando. Lo menos cuando hablamos de cultura organizacional, yo creo que ahí, si es que hay un rato hay antropólogos que incursionan en el tema de las empresas, de las organizaciones, puede ser sociólogos que no se dediquen solamente a una ideología concreta, sino que también y se inserten también en las empresas, porque los sociólogos también tienen una formación bastante interesante para las organizaciones. Entonces, esas miradas diversas yo creo que nos aportan a tener organizaciones más humanas, más desarrolladas y no solamente de crecimiento. Pero bueno, el crecimiento tampoco no es malo, ojo. No funciona tampoco, no puedes llenarte de procesos y no crecer. O sea, Claro. no, crecer en ventas, crecer en facturación, en rentabilidad, etcétera. Obviamente eso es la razón de ser de la mayoría de las empresas privadas. Bueno, de las empresas privadas. Claro, Tienen otro enfoque y las sociales otro. claro.
El caso de las sociales también es mucho el desarrollo, pero económicamente, o crecimiento, o de ventas, o marketing, nada. Entonces, te dedicas solamente más a lo social, a lo solidario, lo que ni sé qué, que por aquí, que esto, que el otro, pero no creces ni económicamente, ni en ventas, ni en otras cosas. Y ese también es otra cuestión de lo social, ¿no? Y yo que he dado clases en psicología social, hay un poquito más de ese sentimiento, ¿no? Qué chévere, sí, que las luchas, que los derechos, que las dice que esto, que el otro, como que, sí, que hay que ser solidarios, que hay que ser el otro, pero ¿dónde está lo económico? Esa es una falla de los psicólogos sociales, realmente. Así como he dicho en unas conferencias, así como el psicólogo organizacional tiene sus fallitas ahí muy fuertes, el psicólogo social también, que es una nueva profesión acá en el Azuay, pues tiene muchas fallas. Son muy demasiadamente sentimentalistas o utópicos o idealistas y sí les falta un poquito la parte de la psicología organizacional, incluso de la psicología clínica y las neurociencias. Ujú. Bueno, para agradecerte, Lalita, por tu tiempo y en honor al horario. De pronto, algunos estamos medio felices porque tenemos un poquito de insomnio y trabajamos mejor en la noche. Yo a lo menos soy medio, ¿cómo sería? Como Batman o murciélago. En la noche trabajo muchísimo mejor y en la mañana ya me voy a relajar. Por ahí. También eso nos ha tocado en la pandemia, pero de pronto en tu caso o en otros casos estoy robando el sueño de ti, de otras personas que nos hemos ido también medio largo. Entonces, agradecerte, no sé cuáles serían tus últimas palabras, unos 2, 3 minutos para cerrar y con mucho agradecimiento y deseándote también muchos éxitos. Muchas gracias. Yo, como reflexión final, te diría que no hay que esperar que el sueño que tenemos y que lo generamos como emprendimiento, que es algo que se está dando ahora inclusive como factor de esta situación que estamos viviendo, muchos han emprendido, muchos han tomado sus talentos y los están poniendo como un negocio. eh, Aún a pesar de que uno piense de que es algo pequeñito, de que es algo inclusive hasta eventual, muchas veces pueden decir, no, es hasta conseguir un trabajo, hasta estar estables. A pesar de, siempre piensen en esa estructura pequeña, en, en cómo hago mi plan. Si es que, bueno, yo no soy financiera, pero si son financieros o si tienen alguien que sepa de números, también echarle cabeza si realmente estoy ganando o no estoy ganando, qué debo tener, cómo tiene que ser, si es que voy a poner más gente o voy a contratar o voy a subcontratar. O sea, desde esas decisiones que son pequeñas, que, que todo emprendedor pasa para lograr ser empresario y luego pues tener, eh, estar en estos temas que hablábamos de las segundas generaciones y de todo lo demás, pues aún desde esa idea pequeñita, desde ese emprendimiento pequeñito, lo hagan siempre ya con esa visión de futuro y generando esos cimientos para que se pueda realmente desarrollar y pueda permanecer en el tiempo y adaptarse en el tiempo y gestionar todos estos temas. No esperen a que la empresa sea grande, porque la empresa cualquier rato se puede ser grande. ¿Y grande en función de qué? De ventas, de presencia, de impacto. Creo que todos generamos impacto en nuestra familia, en nuestra localidad, entre nuestros cercanos, y eso es suficiente para que hagamos un tema de desarrollo, porque con eso también inspiramos a los demás a que generen también sus emprendimientos y puedan implementar también todos sus talentos. Entonces, eso creo yo que es lo que más podría destacar y este rato es como enseñanza para todos, es el tema de acoplarse, de gestionar el cambio, de entendernos y de saber que este momento se necesitan nuevas competencias, nuevas habilidades para lo que estamos viviendo y que no tenemos que esperar que sea la organización si estamos trabajando bajo dependencia. No esperemos que sea la organización la que nos invite a un curso para desarrollar estas competencias, sino ya busquemos, pongámonos a trabajar sobre ellas, porque eso va a ser una ventaja competitiva también al momento de estar en un trabajo, de buscar un cliente y de ser productivo. Chévere, Lalita, muchísimas gracias. Bueno, te estaré etiquetando, de pronto ahí la gente también te pueda
contactar y de paso es una publicidad para tu consultora. Entonces, no sé, bueno, no sé si estás con página web ya y puedes mencionar. Tengo, este momento no estoy con una página web, estamos desarrollando, lo que sí tengo son redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, me pueden encontrar como Gobernanza Consulting Group. Ahí, Gobernanza Consulting Group, ¿no? Así es, ¿no? Gobernanza Consulting Group o María Eulalia Delgado, que están mis cuentas personales igual. Hacemos todo el tema de desarrollo organizacional, talento humano, gestión, en este tema justo empresas familiares que hablábamos, eh, desarrollo de competencias, todos los subsistemas de talento humano igual, en cuanto a revisiones o implementaciones, manuales, eh, mediaciones, temas de conflictos que muchas veces se pueden estar generando internamente. Y tenemos un equipo que tiene experiencia en el sector privado, en el sector público, en temas de seguridad y salud ocupacional, que también se van como enlazando, ¿no? Como empieza a ser un manual y después ves que hay la parte de seguridad que también la tienes que trabajar. Tenemos personas expertas en planificación, expertos en formación, en seguridad física. Eh, Estamos ahí con un proyecto súper chévere y pues a las órdenes en todo lo que se necesiten dudas o cosas en las que podemos ir profundizando, estoy a las órdenes. Chévere, chévere. Bueno, eso ha sido María Eulalia Delgado, pues experta en comunicación organizacional, en talento humano, en desarrollo organizacional. Amigos y amigas, con esto estamos prácticamente cerrando. A las personas asimismo que quieran colocar publicidad o que quieran hacer anuncios o quieran financiar este canal, pues estamos a las órdenes y bueno, pues siempre invitarles a los de Facebook, que es donde que la mayor parte de gente está, al canal en YouTube. Y ahí tenemos justamente conferencias, entrevistas en los temas que nos manejamos, que es investigación, el desarrollo local, el emprendimiento, la psicología organizacional también y lo que es también sobre todo el tema del fútbol, de los deportes, que también es un campo que tenemos muchas entrevistas y que nos apasionamos también por esos temas. Entonces, les invito al canal de YouTube y pues estaremos por ahí encontrándonos en la vida y a ver si construimos cosas conjuntas, Lalita, y bueno, pues, gracias y buenas noches en honor al tiempo y justo son las 12 en punto. Gracias a ti, te mando un abrazo grande y un gusto haber conversado, que estés bien. Gracias, chao, 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 muchísimas gracias. Estamos en contacto, chao.